A ver, ¿qué se necesita para mantenerse firme en lo que uno cree, sobre todo cuando parece que todo está en contra? Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de San Benigno de Todi, un sacerdote y mártir cuya historia es, de verdad, un ejemplo potentísimo de coherencia y de valor en uno de los momentos más oscuros para el cristianismo. Y su historia al final nos lanza una pregunta que es esencial. ¿Hasta dónde puede llegar la valentía por una convicción? Es una de esas preguntas que nos toca a todos, tengamos la fe que tengamos, porque nos hace pensar en la firmeza de nuestras propias creencias. Venga, pues vamos a meternos en materia. Para entender de verdad a Benigno, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y en el espacio, a sus orígenes. Y fijaos, lo primero que llama la atención es su propio nombre, benigno. Viene del latín y significa algo así como el que actúa con benevolencia. Y como vamos a ver, pocas veces un nombre ha sido tan profético, tan acertado. Para que nos situemos, estamos en Todi, en la región de Umbría, en Italia, plena segunda mitad del siglo III. Aquí es donde Benigno era sacerdote, un pastor para su gente, en una época de cambios y, sobre todo, de muchísimos peligros. Y claro, ese peligro no iba a tardar en aparecer. Entramos de lleno en la era de las grandes persecuciones romanas, un momento que iba a poner a prueba la fe de todo el mundo, y muy especialmente la de sus líderes. Con los emperadores Diocleciano y Maximiano al mando, la persecución fue brutal. ¿Y qué hizo Benigno? ¿Esconderse? Pues no, todo lo contrario. Su respuesta fue redoblar su entrega. Se metía en las cárceles para ayudar a los presos, visitaba a los más vulnerables en sus casas, buscaba a los que estaban escondidos para darles ánimo, y en el acto de valentía definitivo, acompañaba a los que iban directos al martirio. Pero lo que es realmente increíble es ¿cómo hacía todo esto? Las crónicas no nos hablan de un hombre sombrío o con miedo, que va, lo describen como un insigne propagador de la fe cristiana, lleno de alegría y con notable entusiasmo. O sea que su fe no era una carga, sino una fuente de alegría que contagiaba a los demás, incluso en medio de aquel terror. Pero claro, su compromiso no se iba a quedar ahí. Estaba a punto de llegar la prueba definitiva, la prueba final de sus convicciones. Lleno de lo que las fuentes llaman la audacia del Espíritu Santo, Benigno da un paso al frente y empieza a predicar en público. Y no se anda con rodeos. Denuncia la idolatría como una ofensa directa al único Dios. Evidentemente, desafiar así al poder romano le costó la libertad. Lo arrestaron, lo torturaron para intentar que abandonara su fe, pero él se mantuvo firme. Se negó en rotundo a renunciar y selló su testimonio con su propia vida. Fue decapitado. Y así, esa fecha quedó marcada en la historia para siempre. El 13 de febrero del año 303, el día en que un sacerdote valiente se convirtió en un mártir eterno. Pero ojo, que la historia no acaba con su muerte. Su legado siguió muy vivo. Sus reliquias, que se conservan en Todi, dieron lugar a una leyenda muy curiosa. Cuentan que un fraile intentó robar su cabeza y, de forma misteriosa, era incapaz de encontrar la salida de la iglesia. Daba vueltas y vueltas hasta que devolvió la reliquia a su sitio. Una anécdota que nos dice mucho de la huella que dejó en su pueblo. Vale, ahora paremos un segundo. Más allá de la crónica histórica, ¿qué nos dice a nosotros, hoy, la vida de San Benigno? Vamos a dedicarle un momento a la reflexión. Porque la pregunta clave es esa, ¿no? ¿Qué podemos sacar de un ejemplo tan radical en nuestro día a día? Y aquí va la primera idea, que me parece fundamental. La verdadera fortaleza no es no tener miedo. Seguro que Benigno lo sintió. La fortaleza de verdad es la capacidad de ser fiel a tus convicciones más profundas a pesar de ese miedo. Es la coherencia llevada hasta las últimas consecuencias. Y hay algo más. Su ejemplo nos deja clarísimo que la fe no es una idea abstracta, no es algo que se piensa y ya está, es acción. Su vida nos enseña que el mayor acto de fe es servir a los demás, sobre todo cuando la cosa se pone difícil y arriesgada. Ahí es donde la creencia se vuelve real, tangible. Entonces, claro, la pregunta es, ¿de dónde sacaba esa fuerza sobrehumana? Pues una de las fuentes lo resume de una forma muy directa y a la vez muy profunda. Fue sencillamente el don del Espíritu Santo. O sea que no venía de un cálculo humano o de una estrategia, era una fuerza que, según la fe, venía de más allá de él mismo. Y con esta idea terminamos. La historia de San Benigno de Todi no es solo un recuerdo de un mártir de hace siglos. Es una invitación a que cada uno se pregunte, ¿qué es lo innegociable para mí? ¿Cuáles son esas convicciones por las que estaría dispuesto a arriesgar no ya la vida, pero sí la coherencia de mis actos cada día? Ojalá su ejemplo nos inspire.